Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este programa especial dedicado al maestro Guillermo Rux. Guillermo Rux, por suerte, estuvo muchas veces en nuestro programa y tenemos mucho material. Muchos de ellos, como ustedes lo saben, siempre está subido en la web, se pueden ver la mayoría de esas notas. Hay una que le hicimos hace unos cuantos años que estuvo toda la hora con nosotros y habló de muchísimas cosas, empezando por su infancia, su formación, su familia, su padre dibujante. Empezamos viendo un fragmento de esa nota. Ahí va. Guillermo Rux, naciste en el barrio de Flores, sí, en 1929. Lejano 1929. Tu papá era ilustrador, ¿no es cierto? Mi padre era dibujante ilustrador. Sí. Dibujó una historieta muy conocida. Oficio heroico en esa época, porque ¿Por qué? había que entregar la página diaria en diarios y revistas. Claro. ¿No? Todos los días salía una tira de él en el diario La Razón. Pero era una tira sobre viajes interplanetarios, ¿no? Una cosa tipo Julio Verne. Un viaje interplanetario, sí, con astronautas que iban a la Luna, que partían de un base que estaba en Morón. y bueno, de ahí salían a la Luna. Tuvo éxito. Y salían a la Luna porque el cometa Halley, que podía tocar la Tierra, la gente se aterrorizaba, entonces buscaban irse a otro planeta. ¿Por dónde se escapaban? Por dónde se escapaban. Pero tuvo éxito, ¿no es cierto? Tuvo mucho éxito. Tuvo unos cuantos años. Sí, fue que era una de las primeras historietas de fantasciencia que hubo en Argentina. Claro. Pero por cosas que estuve leyendo, me pareció que era medio personaje tu papá, ¿o no? Fue boxeador también, tuvo una banda de jazz, ¿es así o no? Mi padre, sí. Mi padre fue era una persona de múltiples posibilidades, diría yo. Efectivamente, fue boxeador, descargaba cueros en el puerto de los barcos para entrenarse para poder ser boxeador. Pero se ganaba la vida. Se ganaba la vida con eso, cuando tenía 20 años, y de paso claro, se ejercitaba. Se ejercitaba hasta que acabó su carrera profesional, cuando su carrera de aficionado, cuando tuvo un match con un boxeador profesional, ¿no? Con el cual el contrincante, que era un profesional, y ellos ahí iban a hacer una demostración, le dijo, bueno, no te la tomes en serio. Dijo, es simplemente una demostración. Así que no me toques la cara. Le dijo el profesional a mi padre, que era aficionado. Pero mi padre se pasó de la raya y le tocó la cara. Consecuencia fue un knockout y una conmoción cerebral, la de mi padre cuando tenía 20 años, y ahí se acabó su carrera de boxeador. Y comenzó la carrera de dibujante. Ahí empezó a dibujar. ¿Pero vos ya habías nacido a todo esto? No, yo nací cuando mi padre tenía 28 años. Ya era dibujante. Ya era dibujante, se ganaba la vida con el dibujo. Porque yo me imaginaba leyendo todo esto, boxeador, que cargaba bolsas, que después lo de la pero eso fue antes de nacer. Y digo, qué inestabilidad que habrá habido en esa casa, ¿no? La hubo después, por otra razón. Hubo igual por otras razones, pero... Pero por su forma de ser. Porque era un hombre muy libre y mi madre lo acompañaba a todos lados, entonces tenía una moto y podía decidir, por ejemplo, de una semana para la otra irse a Córdoba, por ejemplo, en la moto. Y bueno, sabíamos que se iban, mi padre y mi madre. ¿Y ustedes se quedaban con quién? No, podíamos quedar con una tía, por ejemplo. Claro. Pero... Era bastante inestable todo. Era extraordinario. Eran vos y tu hermana. Mi hermana y yo. Y tu mamá, por lo que leí también, era una señora de su casa, tranquila, pero... Una señora tranquila. Pero tenía sus cosas. Le daba por la política. A mi madre le daba por la política. Apoyó a Evita y el 17 de octubre dijo, la voy a ayudar a esta señora. La voy a ayudar a esta señora, exactamente. Y ahí fue a ver a Evita. Y creo que en el libro La razón de mi vida habla de una señora que la vine a ver porque Evita nunca supo el nombre. Bueno, esa señora era mi madre. Claro, exacto. Y le dijo, yo la voy a ayudar. Sí, yo la voy a ayudar, ¿Vos fuiste ese día? Ese día, el 17 de octubre, lo tengo muy, muy presente porque mi padre me llevó a ver la Avenida de Mayo y lo que pasaba en la Plaza de Mayo. Y nos refugiamos en el pasaje Barolo, frente a Crítica, cuando comenzó el tiroteo, ¿no? Y ahí cerca de nosotros
murió aquel Darwin Passaponti, que fue uno de los primeros muertos que hubo por conflictos modernos políticos en la Argentina. Modernos, digamos, llamémoslos. Sí, hubo otros antiguos, pero digamos, este fue de los tiempos modernos. Vos empezaste a dibujar desde muy, muy chico, con tu padre, ayudabas a tu padre. Yo empecé a ayudar a mi padre en las historietas. Sí, él me decía, hace esto, hace aquello. Como yo estaba todo el día al lado de la mesa de dibujo, que me llegaba acá, ¿no? Sí. Yo era chiquito. ¿En una época no dormiste ahí al lado de la mesa de dibujo? Dormía. Claro, al lado era de la tu mesa. cuarto. Era mi cuarto, sí. ¿No? Y bueno, me indicaba y yo ponía los negros y ponía donde él me indicaba que tenía que hacer las cosas, sí. Y las hacía y lo ayudaba. Así que ahí comencé. Pero, a los 12, 13 años, sí. Ya empezó a rodar por las redacciones de diarios y revistas. O sea que siempre tuviste muy claro que tu camino era ese, no tuviste dudas. No tenía absolutamente ninguna duda y no tenía ninguna otra posibilidad. Es un fatalismo. A tal punto que a los 18, 19 años tuve dudas si mi profesión sería el arte o la pintura. En ese momento era el dibujo. Claro, en algún momento había que dudar. Claro. Tenía dudas porque decía, bueno, pero si nunca elegí. Claro. Ese fue uno de los problemas de mi vida, no elegir. Porque como fue así, y bueno, ¿cuándo tuve oportunidad de elegir? No elegí. Fue así siempre. ¿Pero te pasó con otras cosas también? ¿Sentir que no elegiste? No, pero ya eso tiñó toda la vida. Claro. Digamos, eso te llevó la vida, claro. Nunca pasó por mi cabeza, sí, que podría hacer otra cosa que no fuera esa, para bien o para mal. ¿Dejaste el colegio, por ejemplo? Dejé el colegio nacional en tercero o cuarto año. Sí. ¿Y fuiste a Bellas Artes? Y fui a Bellas Artes y después me fui a Italia. Claro, te fuiste a Italia, pero ya te fuiste a Italia más grande. A los 20 y pico, a 23, los 20 y pico. 22, 23 pero años. Pero a todo eso vos ya pintabas. Ya, no solamente ilustrabas las cosas con tu papá, sino que... Ya había decidido dedicarme a la pintura, ya en ese momento. Yo vi algunas obras Hice una de exposición, esa época. Una primera exposición a los 20 años, ajá, en la Galería Peuser, que estaba en la calle Florida. Sí. Había pocas galerías, estaba Van Riel, Whitcomb, Peuser, Müller. Claro. ¿No? Ahora ya nada de eso hay. No, claro. Y hice una exposición con cuadros grandes, que ya me atraían ya en aquella época. Pero yo vi algunos cuadros de esa época, por ejemplo, una serie que hiciste en un hospicio, con viejitos internados en el hospicio, que yo no sé cómo lo juzgarás hoy vos, con toda tu trayectoria hasta el día de hoy, desde esa época, pero uno los ve y son cuadros que realmente tienen muy buen nivel. Sí, lo que pasa es que la formación... ¿Te gustan a vos hoy? Me gustan, cuadros, claro que me gustan. Esos cuadros fueron hechos en el convento, sí, que estaba en donde está el Centro Cultural Recoleta ahora. Claro, ese era un asilo de ancianos, sí, y las monjas que lo custodiaban me dieron una pieza para que yo pintara. Así que yo tenía mi estudio dentro del convento, donde también dormía, porque pasaba algunas noches ahí, ¿no? ¿Te quedabas ahí? Me quedaba a dormir ahí con los viejos. ¿Por qué te atraía tanto? Porque tenía modelos extraordinarios y porque me interesaban las historias que contaban. ¿Charlabas con ellos? Conversaba con los viejos, y ahí tuve muchas experiencias de las cuales tengo recuerdos de cosas que me han contado, de migrantes que llegaron, que perdieron su familia, cómo perdieron su familia, porque estaban solos, algunos lloraban, algunos contaban, algunos decían, ¿dónde estará mi hija? ¿Dónde estará esto y aquello? Y me contaban cosas cuando posaban, y a mí me interesaba mucho saber qué le pasaba a estos viejos que estaban en el asilo, o por qué estaban en el asilo. Así que viví ese mundo a los 21, 22 años, hice esa serie de viejos de dibujos que vos viste, ¿no? Dibujos y pinturas. Yo recuerdo la imagen que tengo de pasar por ahí, por la Recoleta, y ver a los viejitos en la... Se asomaban a la baranda del lado de la plaza. Claro, donde se hizo después el centro comercial. Donde estaba la fuentecita esa de hierro, claro, ¿no? Que había una fuentecita en ese lugar. Y se quedaban ahí mirando. Sí. Y la plaza era un lugar silencioso. Hace años, pero no hace tantos años que estaba ese asilo, hasta que se abre el Centro Cultural. Hasta que se abre el Centro Cultural. Se transforma en otra cosa. Claro. ¿Y te costó que te dejaran entrar ahí? No, realmente no. Recuerdo que fui a ver a la superiora y le dije que yo quería pintar ahí, y se interesó mucho en que yo era pintor. Me vio joven
era muy joven, sí. y un poco le llamó la atención de que un joven quisiera entrar al convento a trabajar. ¿Qué otros temas te atraían en esa época, además de los viejitos del asilo? Pintaba mucho ahí en la Plaza Francia. Ahí en Plaza Francia. Porque Plaza Francia era un lugar lindísimo, de sí. colinas, me parecía que tenía colinas, de árboles verdes y de casas bajas y muy solitario. Plaza Francia era muy solitario y uno podía poner su cabalete y trabajar tranquilamente sin que nadie lo mirara. Y bueno, y entonces ahí hice muchos paisajes y los viejos, hasta que, bueno, decidí ir a Italia, ¿no? Seguimos en este programa especial dedicado a Guillermo Roux y en el fragmento que vamos a ver ahora nos habla de sus años de formación, de sus viajes, vivió en Italia y luego en Nueva York, en Estados Unidos, y finalmente su vuelta al país. Ahí lo vemos. En 1956, Guillermo, viajas a Italia y te quedás 3 años. Me quedo 3 años. ¿Trabajaste como ayudante en un taller? Pero vos sabés más de mi vida que yo. Y bueno, para hacer este programa hay que investigar un poquito. ¿Y entonces? ¿Qué me decías? ¿Qué hiciste en Italia? ¿Qué hice en Italia? Sí. En Italia entré en un estudio de un maestro que estaba construyendo la catedral de Cork, en Irlanda. ¿En Irlanda? En Irlanda, pero no fuimos a Irlanda. Él fue, yo no fui. Sí. Y no iba nunca a Irlanda, porque era toda una decoración en mosaico, ¿no? Y el mosaico lo hacían en Roma, y nosotros hacíamos los cartones, que se llaman así los bocetos para el mosaico, y los mosaicos se hacían en Roma y se enviaban todo esto en cajas a Cork, en Irlanda. ¿Qué te aportó ese trabajo? ¿Que era un trabajo anónimo, un trabajo con los mosaicos? Me encantaba ese trabajo anónimo. ¿Te gustaba? Me encantaba. Uno de los momentos más felices, digamos. He tenido varios momentos felices, afortunadamente. Pero uno de los mejores momentos fue ese de poder trabajar con un maestro sin un límite de tiempo, sin las presiones de eso que se llama mercado, sin... Pero en esa altura de tu vida todavía no tenías las presiones del mercado. Sí. No tenía nada. Por eso. Pero por eso digo. Claro. Y poder dedicarme a trabajar todo el tiempo, todo el día, de la mañana a la noche. Empezábamos a las 8 de la mañana y acabábamos a la noche. Pero un trabajo más artesanal, ¿no es cierto? Completamente artesanal. Artesanal. Completamente artesanal. Yo era un artesano. Perfecto. Digamos, había otros ayudantes, pero era tan efectivo yo, que finalmente el maestro se quedó conmigo nada más. El único ayudante. Y yo hacía prácticamente todo. Pero ese trabajo artesanal, que supongo yo, vos me dirás, te debe haber servido muchísimo después para crear. Enormemente. Bueno, sobre todo me dio una, que no le interesa sobre todo me dio una eso, disciplina mental, me dio algo muy importante que es una formación caracterológica y psicológica de la relación que uno tiene que tener con el trabajo. Una adecuación a lo que uno hace y una ubicación de una cierta prudencia con respecto a lo que uno puede hacer. Quiero decir, cuando uno ve en profundidad de qué se trata el arte, ¿no? Y ve en profundidad lo que se ha hecho, lo que han hecho otros hombres, que algo que hoy se tiende a negar, el pasado como algo que no nos interesa, como si el mundo lo inventáramos hoy. Viste que el mundo lo estamos inventando y haciendo revoluciones extraordinarias que van a transformar el mundo. Como si antes no hubiera habido nada. Claro. Y antes han habido cosas absolutamente extraordinarias de las cuales hay que aprender. Y sería muy bueno eso. Bueno, entonces uno aprende una cierta modestia y una cierta ubicación en el plano de los acontecimientos, que sea en el plano histórico, que hace muy bien. Absolutamente. Que hace muy bien. Comparto eso. Que hace muy bien. ¿Vos te casás por primera vez en Italia? En Italia, sí. Con una novia que... ¿Era italiana? No, argentina, que había viajado de la Argentina y me caso ahí. Te va a buscar a Italia. Me va a buscar a Italia, exactamente. Ajá, y se casan allá. Sí. Y ya vuelven juntos. ¿Tu hija nació allá o acá? Mi hija nació en Jujuy, porque cuando volvimos a la Argentina
llegamos a Buenos Aires y Buenos Aires me parecía un lugar que me distraía demasiado y yo no quería entrar justamente en el sistema de presiones, llamémosle así, y someter mi trabajo a las presiones del mercado. También volvemos a eso en esa época. Ya desde ese momento te planteabas tanto ya me el planteaba, mercado cuando no te perseguía nadie ni no, y además era absolutamente desconocido. Pero por eso te digo. Pero yo veía ya un peligro en eso. Ajá. Veía ya un peligro en eso. Sí. Y también la lucha un poco ideológica, la ideología metida dentro de la cultura, cosa que ahora no hay, pero que en esa época sí había. Claro. ¿no? En esa época se discutía en los bares. Hoy no se discute de arte en los bares. Sí, bueno, da un poco de nostalgia, debo decir. En esa época, en el Bar La Paz, uno se encontraba a discutir cuestiones teóricas de pintura. Seguro. O de literatura, o de lo que fuere. Pero vos le oías a eso, no querías eso. A mí me interesaba cuando era desinteresada, pero yo lo que yo buscaba, en realidad, era una serenidad interna, encontrar mi propio camino. Traduzco encontrar mi propio camino como una forma de certeza de lo que hablábamos, ¿no? Que uno encuentra su estilo cuando el estilo lo expresa y lo representa. Y yo no lo tenía, yo lo buscaba. ¿Por qué habías vuelto de Italia? ¿Por qué no te quedaste allá en Porque ese mi padre momento? se enfermó. Ah, por tu padre. Y el maestro terminó su obra. Y entonces el maestro me dijo, bueno, ya basta, está muy bien, se acabó ya esto, la vida continúa, yo voy a Venecia, o no sé dónde se iba a hacer otras cosas, y usted se va a la Argentina. Claro. Pero entonces te vas a Jujuy y conseguís un trabajo. Y entonces me voy a Jujuy y conseguí conseguí un trabajo de maestro de escuela, y caí en un momento donde estaban fundando la Escuela de Arte de Jujuy, pintores muy valiosos, como eran Pantoja y Pons y... había otros Pellegrini, había otros pintores, que Ferrari, etcétera, etcétera. Estaban fundando esa escuela y yo caí justo en el momento para hacerme cargo de unos cursos de ahí. Entonces, bueno, yo colaboré con la fundación de la escuela y también trabajaba como maestro de escuela a la mañana. 6 años. Y pintaba por la noche. Y a la noche pintaba. Pintaba todo el tiempo o pintaba en los momentos que podía. Ahora, de Italia a Jujuy, el paisaje es tan diferente. ¿Cómo modificaba todo eso tu obra? El paisaje de los alrededores de Jujuy trae el recuerdo de Toscana. Ajá. Porque es un paisaje dulcemente modulado, donde en el fondo está la cordillera, ¿no? Y tiene una cosa muy extraordinaria. Además, el perfume de los azares. No, es precioso, es maravilloso. Pero... Es una ciudad maravillosa. Es una ciudad maravillosa de la cual tengo grandes recuerdos también, ¿no? Sin duda. ¿Y todo eso te fue modificando mientras tanto? Y entonces yo, tu pintura iba evolucionando. Iba evolucionando en esa soledad, digamos. Sí. En ese apartarme de todo. Pero de todas maneras iba buscando lo mío. Iba buscando lo mío. Pero te volviste para acá después. No, me fui a Estados Unidos. De ahí volví para acá y fui a Estados Unidos. Corriendo, fue casi rápido. ¿Y a Franca cuándo la conoces? ¿Acá en Estados Unidos? Cuando volví de Estados Unidos. Ah, al volver a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos porque en todo esto sentí la curiosidad de conocer el mundo actual. ¿Y qué fuiste, a New York? Ya había recorrido, partido de la antigüedad, pasado por la tierra y ahora me faltaba conocer el mundo de hoy. Y por eso me fui a Estados Unidos. Claro, seguro. Fui a Estados Unidos y fui a Nueva York, claro. Y bueno, y ahí pude ver todo lo que se estaba haciendo en ese momento. ¿Y te quedaste un tiempo también? Y me quedé allá? Casi un año, o más de un año. Más de un año. Ahora, cuando volvés para acá, yo he leído en tu libro, en este maravilloso libro que tengo acá, del cual estamos pasando algunas imágenes, porque hay reproducciones de casi toda la obra de Rux, dice que cuando volvés a Buenos Aires, después de este viaje a Nueva York, a ver si me explicás esto, tenés un periodo de cuestionamiento existencial. Claro. Y conocés a Franca y además realizás tu primera experiencia psicoanalítica. Yo dije, acá hubo una revolución. Hubo una revolución. En esta vida de Guillermo. Hubo una revolución. ¿Qué pasó? Claro, porque había que hacer una síntesis de todo esto. ¿Y? Todo esto, date cuenta de que te estoy hablando. Si empecé a dibujar cuando era un chico, había recorrido ya un camino muy, digamos, muy trabajoso. Y muy rico en trabajos y obras. Sí.
aunque no eran vistas ni conocidas. Sí, sí. Pero ya tenías yo ya tenía muchísima experiencia, pero aún no estaba satisfecho plenamente con es decir, sentía que tenía que encontrar algunas cosas más en profundidad. Y me faltaba atar ciertos cabos, ¿no? Y entonces, bueno, tuve mis primeras experiencias psicoanalíticas, conocí a Franca en ese momento. Y, me gustaría saber qué pasó antes, si el psicoanalista o Franca, ¿te acordás? ¿Qué pasó antes? Sí. Creo que pasó antes Franca. Y ahí se revolucionó todo, sí. y fuiste al psicoanalista. Y ahí fui a psicoanalista, sí. Claro. Y para mí fue una experiencia extraordinaria. Una experiencia extraordinaria. ¿Muchos años te analizaste? Muchos años, sí. Muchos años. Desde el punto de vista de un ordenamiento personal, sí. ¿no? Pero también desde el punto de vista cultural, porque tuve muy buenos analistas con los cuales el diálogo siempre era, el diálogo o el monólogo siempre era fantástico por las consecuencias que me traía. Y bueno, ahí pude empezar a elaborar imágenes mentales y pude empezar a unir y a sintetizar todo, porque yo no quería dejar nada de lado. Es decir, yo quería que entrara los viejos de la Recoleta, el pasado de ilustrador y de trabajador de diarios, claro. y también Italia y también Jujuy, es decir, todo eso había que, con todo eso que en el fondo era yo era todo eso, seguro. Pero había que encontrar una síntesis de todo eso en algo que me expresara y no dejara nada en el costado. Yo quería abarcar todos esos aspectos, claro. Sintéticamente. O sea que, ¿no? El psicoanálisis te ayudó a encontrar tu lenguaje expresivo. Muchísimo. Fue un trabajo de podar y de acotar, que es lo que siempre es el estilo, ¿no? El estilo es el esfuerzo de sacar cosas. De sacar. Y quedarse con lo esencial. Ahora, Guillermo... Y siempre sacar es doloroso. Sí, claro, claro. Es doloroso, cuesta mucho, sí. Y está lleno de grandes dudas. Sí. Bueno, ¿esto que sacamos será? ¿No será? Claro. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero esto? ¿Quiero aquello? Pero si esto me interesa o aquello me interesa, bueno, liquidar partes y ir encontrando el camino de lo que uno quiere y de lo que uno es un proceso muy trabajoso, que toma muchísimo tiempo y que... La mayoría de la gente ni siquiera lo encara. Pero es muy importante porque de ahí surge el estilo. Finalmente, uno sin estilo, ¿qué es? Ahora, vos me has comentado otra vez que viniste al programa, decís, durante 40 años a mí se me consideró un marginal. Sí, sí. O sea, vos realizabas todo este trabajo interno, sí, que se reflejaba en tu obra, sí. Pero dentro de los círculos... No tenía ninguna repercusión. Pero era algo que no me importaba. Justamente era ese el problema que yo hacía frente cuando me iba a diferentes lugares o me aislaba. Sí. Que no quería que las presiones externas interfirieran en ese encontrarme a mí mismo. Tendencias en el arte, modas, etcétera, que si uno quiere que le vaya, claro, bien, medio como que tironean por todos lados, sí. y uno sin querer se siente tentado, sí. de entrar en corrientes que están de moda o que porque funcionan. Es la manera de empezar porque es la forma de empezar a circular. Circular. Pero resulta que esas cosas a mí no me satisfacían. Sí. Haciendo mi análisis personal, sí. Yo no era feliz con eso, no me expresaba. Entonces, bueno, tenía que renunciar a esa cotidianidad amable, digamos, amable, sí. Para tratar de buscar mi camino. Sí. Tratar de buscar mi camino, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que hice. Sí. Y te llevó muchísimos años. Me llevó muchísimos años. Como es normal que lleve. Sí. Lo que pasa es que hay que tomarse el trabajo de que lleva tiempo. Es que lleva tiempo. Lleva tiempo. Sí. Pero son años de marginalidad, de no reconocimiento. Sí. Pero por eso hay una escala de valores. ¿Qué es lo que uno busca? Busca la fama, el éxito, el dinero son cosas lindísimas. No digo que no. A mí me gusta todo eso. Pero está en su lugar. Terminaste teniéndolo. Pero está en su lugar.
Digamos, sí. no como está, consecuencia es llegó. una consecuencia que viene si es que viene. Y si no viene, no viene. No es lo primero. No es lo primero, no es el objetivo al cual llegar. Por supuesto. El objetivo es la expresión de uno mismo, el propio estilo, lo que uno quiere ser, qué es lo que soy, a dónde voy, qué quiero, cómo quiero expresarme, qué es lo que me satisface. Ese es el objetivo. Ahora, después, lo otro, si viene, maravilloso que venga. ¿Siempre te sentiste vos conforme con lo que ibas haciendo o hubo un momento donde dijiste, acá llegué a algún lado, logré algo? Bueno, en ese momento empecé a lograr lo que yo soñaba, cuando empecé a hacer, cuando me reencontré con la acuarela y empecé a hacer aquellas acuarelas fragmentadas, porque justamente en esa fragmentación estaban los pedazos de mis experiencias, que empecé a encajar unas con otras a lograr una unidad. El problema era con todo eso lograr una unidad. Claro. Con pedazos de vida que habían pasado, lograr una unidad, una forma. Y ahí aparecieron los recuerdos y aparecieron las inclinaciones, los gustos, las cosas que tienen que ver con otros sentidos, los sabores, las músicas, los encuentros, que todo finalmente todo está puesto ahí, finalmente todo eso arma algo que tiene una unidad. Acá en Córdoba amamos ver televisión pública. Sabes que guardo este diamante que brilla solo cuando te... La palabra esencial tiene más potencia cuando lo esencial es cuidar la vida en cualquier tiempo y lugar. Mira, si frotas el diamante, el cielo... Hay seres esenciales en las villas, en los barrios, en los pueblos y en las ciudades. Con el ritmo del corazón del mundo. Ellos y ellas construyeron desde nuestra historia hasta la actualidad una Argentina grande, en los rincones más profundos de nuestro país. Ser esencial, sábado, 12:30, televisión pública. ¿Querés ahorrarte unos pesos? Sumate a Club Crónica. Te regalamos cronipesos para usar en todo el país. Aprovechalos en viajes, cines, teatros, gastronomía, turismo, supermercados y tiendas online. ¿Querés más? Tenemos promos exclusivas para nuestros socios Black. Descargá la app gratis y empezá a ahorrar. La calidad que tienen aquí es grandiosa. La universidad pública a lo largo y ancho del país. No solo me formé como profesional, sino que también tengo mi vínculo de amigos. Un programa con la actualidad universitaria. Para seguir garantizando estos logros, es imprescindible que la educación pública esté en cada rincón del país. NotiU, sábado, 13 horas, televisión pública. La información de un mundo cada día más complejo, analizada a fondo por especialistas. Sábado, nuevo horario, 17 horas, en vivo. Televisión Pública Noticias Internacional. Un escenario de rock en la televisión pública. Este sábado, un gran show de La Berizo. Festival País Rock. Sábado, 20 horas. Televisión pública. Bueno, señores, en esta nota que vamos a ver ahora, Guillermo Rux nos habla específicamente de su trabajo, o sea, de su pintura, de su estilo, que muchos críticos definieron como inclasificable. Ahí lo ven. Algunos críticos relacionan a Guillermo Rux con el surrealismo, otros con la pintura figurativa. Un crítico dijo, a diferencia de los posmodernistas, nunca renuncia a su pasión o a poderes emotivos. Es imposible encasillar a Rux.
¿Qué dirías de esto? Yo nunca me preocupé en definirme en ese sentido. No diría que soy surrealista, no diría que soy nada específicamente. Sí. Yo utilizo todo sí. Lo que me es necesario para mi expresión. Todas las herramientas me son válidas y los estilos sí. para buscar mi forma de expresarme. Pero no adhiero incondicionalmente a ninguna de las tendencias. Has tomado un poco de lo que te interesó. Lo que se me ofrece, claro. Cuando me conviene y cómo me conviene, y en las proposiciones que yo creo que me sirven a los fines de la expresión. Porque el fin último para mí, el fin último, es el que mira. Sí. Es el que mira lo que he hecho. O el espectador, o a quién va dirigido. Ese espectador, el sentido es que se conmueva. La obra de arte es cuando lográs que se conmueva. Yo tengo una necesidad imperiosa de transmitir mis sentimientos y mis ideas al que mira el cuadro. No puedo soportar de no llegarle y mi esfuerzo emocionalmente sí. Y mi esfuerzo completo y mi trabajo va dirigido exclusivamente a eso. Es decir, no es que no me interesa el público, me interesa muchísimo. Trabajo para la gente, trabajo para los otros, trabajo para los seres humanos, para los otros que son como yo, así como yo quisiera que los otros trabajen para mí. Yo necesito el diálogo, necesito la comunicación. Vos sos una persona muy minuciosa, además, en tu trabajo. Yo he visto trabajos previos de obras tuyas, Guillermo, cómo trabajás cada figura, la cantidad de croquis, de trabajos. Sos tremendamente detallista. Claro, sí. Por ahí la persona cuando ve la obra terminada no se imagina la cantidad de trabajo que hay atrás. Porque porque desconfío de las primeras ideas. Aunque las guardo y sé que la intuición tiene un valor importantísimo, sí. La pongo a prueba. Y tu propia intuición. Mi propia intuición la pongo a prueba. Y veo si realmente es el máximo que se puede decir en esas circunstancias, porque yo me siento obligado con respecto al que mira mi trabajo. Tengo una obligación con él. La obligación es de que no pierda su tiempo, ¿no? Y si yo creo que yo soy el indicado, yo tengo un sentido religioso. Yo creo que todos tenemos una misión a cumplir en la vida. Y yo creo que esa misión que tenemos para cumplir debemos de cumplirla a fondo, pero es un diálogo no voy a decir Dios, es un diálogo con algo superior, llamémoslo así, ¿no? A falta de otra manera de decirlo, en el cual lo que está en juego es nuestra propia existencia. Si transitamos por esta vida y no intentamos ser a fondo nosotros mismos, ¿para qué estamos transitando por esta vida? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál sería el sentido? Si yo tengo que ser pintor, ¿qué clase de pintor voy a ser? ¿Y para qué soy pintor? Para mezclar colores no tiene sentido. Entonces de ahí es que el esfuerzo de llegar a las imágenes lo mejor que yo pueda. Es decir, no puedo decir qué es lo mejor, pero sí puedo decir que he hecho el máximo para hacer lo máximo que yo podía. En todos los sentidos, no solamente comprometerte emocionalmente, sino haber adquirido la mayor cantidad de técnica, la mayor cantidad de herramientas necesarias como para lograr eso, claro, ¿cierto? Tratar de ver si yo de mi parte he puesto todo lo necesario para poder cumplir con mi destino. Yo te pregunto esto último, esto es la técnica, porque está toda esa cosa del arte como manera de expresarse, el arte... Sí, pero resulta que... yo sé que a vos te enoja bastante. Me enoja mucho porque, claro, me enoja porque si eso todo condujera a un diálogo fructífero con el espectador, sería fantástico, pero no lo es. Conduce a frustraciones, una detrás de otra. Pero vos has visto que hay modas, entonces la gente se convence de que eso es fantástico. Claro, y así pero vos seguimos. fíjate que esas modas... Como que solamente... el gusto se le condiciona también al público, a las personas. Claro, pero hay que pensar una cosa. Esas modas están solamente en la pintura. Yo no he visto que ningún violinista
se ajuste a esas modas. Porque si desafina, no sabe tocar el colón se viene abajo. Yo no he visto que Nureyev o Baryshnikov hagan mal lo que hacen. Y tampoco he visto una bailarina que caiga como una piedra en el escenario, porque volaría el teatro por el aire. No he visto ninguna orquesta donde cada integrante vaya por su lado y no obedezca al director. No he visto ningún buen libro o ninguna buena poesía donde las palabras estén puestas al acaso. ¿Y por qué pasarán en la plástica? ¿Por qué pasará en la plástica? Esa es la pregunta que me hago. Es decir, que todo esto sería... ¿Será por el negocio que hay en la plástica? ¿Es por el mercado del arte? Algo de eso hay. Que es grande. Como es un objeto que está detrás del cuadro se mueven muchos intereses económicos y especulativos. Sin duda. Yo creo que eso ha teñido mucho el arte y ha contribuido a una forma de decadencia, que no se ve en las otras artes. Porque si fuera así, sería todo una forma cultural, pero no lo es. Al contrario, en las otras artes hay artistas absolutamente extraordinarios. Bueno, en pintura también. Y también los hay, claro. Hay por supuesto que los hay. Yo sé que vos cuidás muchísimo y sos como una persona muy rigurosa con el papel que usás, por ejemplo, en las acuarelas, con la tinta que usás acuarela, que tampoco es lo más común en los grandes artistas, ¿no es cierto? Los materiales son importantísimos también, porque es otra forma de relación con el público. El material donde uno trabaja tiene una gran importancia, porque es una forma de respeto hacia lo que sea. Antiguamente los artistas hacían sus propios materiales y los hacían con muchísimo amor. Leonardo pasaba días y días fabricándose la tinta para dibujar. Y hasta que no encontraba el tono no descansaba. Y con esa tinta hizo los dibujitos que hizo. ¿No? También sus alumnos preparaban los papeles. En esos papeles está hecha, por ejemplo, la Santa Ana, que está en Londres, esa carbonilla maravillosa, con carbonillas cocinadas en sus hornos, ¿no? Que han durado hasta hoy. ¿No te tentó alguna vez vos mismo también preparar tus propias? Y yo he intentado hacerlo mucho, he quemado muchas ollas. ¿Ah, sí? ¿Y no salió? Sí. Algunas veces han salido cosas, sobre todo cuando estudiaba mucho la técnica de los antiguos maestros. Cosa que me dediqué muchos años a estudiar eso, ¿no? Porque la técnica es la historia del conocimiento. A cada técnica corresponde un momento histórico, porque los artistas no han encontrado las formas de expresión gratuitamente. Las formas de expresión han sido la necesidad de expresarse en un momento determinado. Y entonces han surgido las técnicas. Es importante para conocer la historia del arte conocer las técnicas. Conocer también las técnicas. Claro. Porque de las técnicas se deduce la historia del arte y al inverso. Usted sabe que en el año 2013, después de un problema de salud, Guillermo Rux empezó a realizar algunos dibujos en pequeño formato de objetos cotidianos, fundamentalmente de la cocina. Él contó acá en el programa que tenía largas noches de insomnio y bueno, en la cocina se ponía a dibujar en cuadernos, ¿no? Con esos dibujos hizo una muestra en el Museo de Arte Decorativo y él vino al programa a hablar de todo esto y con esto nos vamos a despedir ahora. Les quiero decir que unos años después se hizo una gran muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes con otra colección de dibujos que hizo Guillermo Rux con una virome, simplemente con una virome. Dibujos donde en muchos casos se los ve a él y también es extraordinario. Nos despedimos con esto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial y nos estamos viendo en cualquier momento. Ahí lo vemos a Rux. Me estaba acordando, la última vez que viniste fue hará 2 años, cuando se inauguró el mural que hiciste en la ciudad de Santa Fe, la Constitución Guía al Pueblo. Yo creo que fue en el 2011. Y bueno, 2 años, mirá vos. 2 años, ya pasaron 2 años. Y hablamos tanto ahí de los grandes murales y demás. Sí.
recordamos el que hiciste acá en Buenos Aires. Fue otra locura, sí. Otra locura, decís. Locura bueno, por... estamos 7 locos, ¿no? Estamos en los 7 locos. Así que bueno. Esos trabajos que llevan años, que miden muchísimos metros, ¿no? Y sí, 7 locos, no tendré tantos méritos como los otros 6. Como los otros 6, bueno, habría que ver. Algo decís. Y ahora tenemos una nueva exposición de Guillermo Roux, que se llama Nocturnos, está en el Museo de Arte Decorativo, y son más o menos 100 trabajos en carbonilla. 100, sí. 100 son, 100 carbonillas, sí, sobre objetos cotidianos, muchos objetos de la cocina, ¿no? Cacerolas, qué sé yo, cubiertos. Es la cocina. Fundamentalmente es la cocina, es la cocina. Entonces quiero que cuentes un poco, pasamos de los grandes murales a estos trabajos que son más íntimos, digo, aparte en carbonilla. Sí. Yo sé que se hicieron en circunstancias muy especiales, se hicieron de noche por insomnio. Sí, sí. Bueno, después que terminé la pintura esa grande, fue un poco demoledora. Y yo ya tenía una edad imprudente para hacer esas cosas. ¿Vos te trepás y todo para hacer eso? No me trepaba, pero igualmente son 7 metros, qué sé yo. Sí, sí. Y realmente fue un esfuerzo muy grande. Y cuando terminé de ese trabajo, un poco caí. Agotado. Digamos, agotado caí. Caíste. Y empecé con depresión, con angustias y con ese tipo de cosas. Porque me sentía vacío completamente, porque me sentía sin un centro. Había trabajado 3 años concentrado en una sola idea, ¿no? Claro, claro. Y como remate se me aflojó la columna. Digo, es una columna que ya está mal también, no es que se me aflojó así, sino que ahora son 84 años, no digamos que habrán empezado cuando recién nací, pero bueno, por lo menos 70 años de estar ahí en el caballete y sentado en el tablero de la mesa de dibujo, al principio cuentan. Y en algún momento pesan, claro. Cuentan, en un momento dado cuentan. Y entonces estaba muy maltrecha esa columna, maltratada. ¿Y dolía? Y dolía, y dolía. Y un día dolió de más. Y entonces, cuando ya empezó a doler de más y las piernas ya no te tienen, empiezan los miedos, porque el susto, bueno, se acabó la vida, ¿no? Porque además es con depresión, me decís. Con entonces depresión. Y entonces uno dice, bueno, si hasta hace 6 meses era saltado de un lado para otro, ¿no? Y ahora de golpe no. ¿Cómo es eso? ¿No? Y bueno, los años se vinieron cayeron como un rayo. Y claro, empiezan una reflexión sobre la vida que antes no había tenido. Es decir, cambia el panorama completamente. Y lo estás diciendo vos, que sos una persona siempre muy reflexiva. Nosotros hemos hablado, y muchas veces acá en el programa, que vos te planteabas constantemente cuál era la razón de la vida de cada uno, planteárselo siempre, descubrir el don y desarrollarlo por uno mismo y como una obligación ante el don. O sea, no es que eras una persona que no te planteaba nada de esto. Antes lo planteaba. ¿Y después? Y lo planteaba mentalmente y lo presentía. Pero después hice realidad. ¿No? Y son cosas diferentes. La realidad es la realidad. Me imagino. ¿No? Y entonces estaba con una gran desolación, porque cuando llega la noche y ves el amanecer y pasan los días y uno reflexiona, bueno, estoy así con las piernas, estoy así, el mundo se me puede haber terminado. Entonces hay que empezar a descubrir muchas cosas. La primera cosa es quizá aceptar lo que uno tiene. Creo que ahí comenzó un poco. No me costó, no fue fácil aceptar lo que uno tiene. Luego empecé a ver que aceptando lo que tenía muchísimo por hacer.
Sí, la carrocería andaba mal, pero había otras cosas, ¿no? Y entre las cosas, bueno, lo que yo siempre amé, que es el dibujo, que es una pasión mía, ¿no? De chico. Y entonces el preguntarse qué hacer, formas abstractas, formas del inconsciente, digamos, una pintura, cosas, juego de formas. No, yo necesitaba algo más, redescubrir el mundo. Es decir, necesitaba aferrarme más concretamente a las cosas, pero no a cualquier cosa. Tenía que empezar como los bebés, gateando, ¿no? Es decir, empezar a reconocer las cosas. Y entonces, esto ahora lo estoy intelectualizando, pero en ese momento no fue así, como te lo digo, ahora lo estoy diciendo. Claro. En ese momento fue instintivo. Claro. Y empezó con una cuchara en un plato, y empezó con un vaso, y me empecé a dar cuenta de que todo, si miro el vaso y me quedo con el vaso, es mi vaso, y a partir de ahí puedo comenzar con algo. Es decir, puedo empezar, ya es algo. Sí, claro. Te agarrás a eso, que es algo. Sí, sí. Si yo quiero agarrar todo, paisajes y cosas, y grandes murales, y como en una época los sueños de estudiante y sueños de pintor de que quiere transformar la historia del arte, viste que siempre es un sueño de los artistas querer revolucionar la historia del arte, claro, ¿no? Como si no hubiera habido nada antes. Sí, sí. Y sería un antes y después de mi genialidad, claro, ¿no? Digamos. Sí. Bueno, son cosas que si uno se da cuenta que no para nada tiene que ver con nada, y que el hombre ha hecho cosas maravillosas. Y bueno, entonces hay un momento de una gran, te diría yo, introspección y de una gran humildad, que es muy difícil. Muy difícil en el sentido de que los narcisismos, los deseos de éxito, los deseos de sorprender, etcétera, eso se caen. Porque sí, porque la vida hace que se caigan. Déjame interrumpirte un segundo, pero vos lograste todo eso, o sea, todos esos deseos, vos sos un artista muy reconocido acá y en todo el mundo, o sea, no es que no se cumplieron los deseos. Lo hice, lo hice, pero en ese momento todo eso no me servía de mucho. Claro, eso es. En ese momento ya estaba hecho, y creo que está bien hecho en el momento de la vida que corresponde, pero no correspondía para esa nueva vida que me tocaba vivir. Claro. No era esa la nueva vida. Por supuesto. El problema es que no sabía cuál era la nueva vida, porque de aquella, entonces, ¿qué rescatar de aquella? Y hay muchas cosas que rescatar de aquella. Más bien. Muchas cosas. Pero la nueva vida te ofrece un panorama extraordinario, porque es el cultivar un espacio que uno ni lo soñó. Yo ahora estoy haciendo la apología de los años, o la apología de la vejez, en el sentido de que hay todo un mundo maravilloso por ir descubriendo, que no se puede descubrir antes de que se tenga el momento para descubrirlo, ¿no? Y entre las cosas están las cosas cotidianas, que uno nunca las miró. Yo no las había mirado. ¿Vos no las habías mirado? No, una cacerola. Hace la sopa y se acabó la historia, una pava, un Pero tenedor. Vos has hecho trabajos con cosas, con flores muchísimo, con objetos. Pero con otro sentido. Había un sentido de más intimista, más poético, te diría yo, más más relacionado con el inconsciente. Esto no, olvídate. Si es posible, ningún pensamiento intelectual, ningún inconsciente. Es el vaso. No, el vaso es el vaso. Claro. Queré el vaso no le pongan más cosas al vaso. Claro, claro. Porque en el fondo después
la vida está, esa vida está en el vaso, está en las cosas. Y entonces, bueno, cuando empezás a dibujar, pero dibujar no se trata de imitar o de crear un mundo inconsciente, de trabajar con el inconsciente y con todo eso. No, se trata de volver a ser chico, volver a tener 10 años o 7 años, qué sé yo, y poder descubrir de nuevo cómo es una cuchara, cómo es. Y entonces empezar a ver cómo es, como si uno no supiera cómo es. Claro. Es que uno no sabe cómo es. Además uno no debe saber cómo es. Claro, uno no sabe cómo es. La tiene que ir encontrando de nuevo, tiene que ir encontrando. Y en ese encontrar de nuevo, empiezas a tener una cierta paz y una cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque hay algo que te empieza a pertenecer. Y te empieza a pertenecer de otra manera. No como un juego intelectual. Intelectual quiero decir de acá para arriba. De acá para arriba, sí. ¿No? Sino es como... Es la vida entera. Ahí, en ese que vaso. está ahí, en eso. Es tu vida entera. Vos decís mirar como chico, pero bueno, con toda la técnica adquirida, digo, eso... Aunque no indispensable, indispensable. Pero por eso te digo. Indispensable. Claro. Y es indispensable la larguísima paciencia de adquirir lo que yo llamo el oficio. Claro. Yo tengo un gran respeto por el oficio y por la artesanía. Yo siempre creí y sigo creyendo hoy más que nunca, y ahora me doy cuenta de los resultados, que en el fondo se trata de hacer las cosas lo mejor que uno pueda. Y eso lleva una infinita paciencia y un infinito trabajo de todos los días y una dedicación de horas y todos los días y luchar con las dificultades. Bueno, eso a través de los años va dejando un sedimento de una concepción de la vida inclusive. Seguramente. ¿No? Que cuando llega el momento de utilizar todas esas herramientas, ya con un sentido de salvación, voy a usar esa palabra, ahí te das cuenta que estaba muy bien haber hecho lo que se hizo antes. Claro.